Y lo vamos a invitar a César Murúa, quien es analista político, que ya está en nuestro estudio para hacer un repaso de lo que ha dejado, en definitiva, el escrutinio definitivo. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Entre las cosas que nos llamaban la atención justamente es cómo quedó conformada la unicameral, absolutamente repartida entre las dos fuerzas que se llevaron la mayor cantidad de votos, algo que prácticamente no pasó en la historia de Córdoba. No tiene antecedentes desde la reforma de la Constitución en 2001 y la conversión del viejo sistema bicameral a la unicameral. Claro. La cuestión ahí, y lo más importante para analizar, es no solamente cuántos son los legisladores que tiene cada uno de los votos de los bloques, sino quiénes son. Bien. Particularmente los 4 legisladores elegidos por los partidos minoritarios. En el conteo, ahí lo vemos, tenemos, que son el Encuentro Vecinal, Frente de Izquierda, Creo en Córdoba de Todos y La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos partidos, ni Hacemos Unidos por Córdoba, ni Juntos por el Cambio, tiene la mayoría necesaria para aprobar una ley. De acuerdo a la cifra de legisladores que tienen en nuestra legislatura, es necesario un mínimo de 36 legisladores para poder aprobar una ley. Y esa es la mayoría que se plantea, digamos, bajo el supuesto de que están todos presentes. Ahora, el punto es que, ¿qué sucede en los casos en los cuales cualquiera de las dos coaliciones quiere promover una determinada legislación? Recién escuchábamos a Luis Juez, o leímos algunas de las propuestas que tenía en materia legislativa. Es una agenda bastante ambiciosa en lo institucional, pero necesariamente tiene que juntar las voluntades de otros legisladores. A priori hay que ver la capacidad que tengan tanto el oficialismo como la oposición para convocar a esos legisladores. A priori, se podría especular que Federico Alessandri, que es un legislador que tiene origen en el peronismo, podría acercarse hacia el bloque del oficialismo. Probablemente, no estamos seguros, estamos en el terreno de la especulación, pero algo similar podría suceder con Rodrigo Agrelo, quien tiene un ADN y un antecedente en el peronismo. Ha sido diputado por el peronismo, incluso en la primera gobernación de la Sota, con lo cual ahí hay algunas puntas. Muy difícil que el Frente de Izquierda se alinee automáticamente con alguna de las dos opciones mayoritarias. Entonces el escenario es un escenario abierto en el cual los acuerdos y las mayorías van a ser circunstanciales para cada una de las legislaciones que deban aprobarse. Ahora te llevo al momento del sufragio. ¿Hubo un triunfo, como lo planteaba en un inicio del noticiero, del republicanismo? ¿O a lo mejor no se entendió también la boleta única y en definitiva uno marcaba a gobernador y ya elegía la lista completa? ¿Pudo haber confusión también? Los indicios que tenemos es que es más probable de que los electores hayan confundido las opciones que han tomado, entre otras cosas porque el sistema de la boleta única de papel arrastra un error de diseño. Esta es la 4ª ocasión que Córdoba utiliza boleta única de papel. Y en todas las elecciones anteriores hemos detectado el mismo inconveniente que señalaba precisamente el doctor González Amar, miembro del Tribunal Electoral, de que los electores seleccionaban solamente el casillero de gobernador y vice y dejaban en blanco los demás. Eso González Amar lo puede decir por haber abierto algunas urnas. Entonces, probablemente ahí tengamos una punta del ovillo para hacer un análisis detallado, en profundidad, casi diríamos hacerle una autopsia a este proceso electoral que se va a finalizar cuando se proclamen las autoridades finalmente, y analizar en detalle cómo y por qué votaron cada uno de los electores, que en algunos casos el gran interrogante es, por ejemplo, qué sucedió con el voto nulo. No es lo mismo que un voto se anule porque el elector va y tacha y expresa una especie de bronca en su boleta única, y eso se contabiliza como voto nulo, a que otro elector haya elegido lista completa y haya intentado en un esfuerzo de republicanismo votar en Tribunal de Cuentas o en legisladores a otro partido. Ese tramo se anula. Entonces ahí hay claramente un intento del ciudadano de distribuir el poder y sin embargo el efecto es que esos tramos se anulan. Entonces lo que estamos teniendo es una boleta única de papel que no refleja fielmente la voluntad de los electores. ¿Qué crees que debiera hacerse? ¿Reformularse la boleta única de sufragio o una mayor educación cívica al votante? Las dos cosas. En primer lugar, no podemos responsabilizar a los ciudadanos y decir que la culpa es de los ciudadanos porque no saben votar. En todo caso, el instrumento no está diseñado de manera tal de que refleje fielmente cuál es la voluntad del elector.
De manera tal de que probablemente haya que avanzar en los dos aspectos. Por un lado, reformar la boleta única, probablemente yendo hacia lo que se conoce como el sistema santafesino. Santa Fe tiene boletas únicas por cada uno de los tramos. Entonces, cuando los electores llegan a la mesa, reciben una boleta única para elegir gobernador y vice, otra boleta única para elegir diputados, eso sí, bicameral, senadores, intendentes, concejales y así sucesivamente. Entonces, el elector tiene que ir tomando una opción en cada uno de los tramos. ¿Sí? Ese es otro sistema. Pareciera más sencillo, ¿no? A simple vista. Pareciera más sencillo, al menos vamos a priori, despejar el riesgo que tenemos de estos votos nulos. Pero insisto en la ventana de oportunidad que se abre en la crisis. El sistema electoral cordobés ha afrontado una crisis, ha atravesado una crisis, resultado no solamente del sistema de transmisión y conteo de los votos, sino fundamentalmente de todo el proceso. Se han detectado distintas situaciones anómalas a lo largo de todo el proceso electoral, como por ejemplo tenía que ver con cuestiones de la contratación de los espacios publicitarios por parte del Tribunal Electoral que se entregaron tardíamente a los partidos. Eso afecta enormemente a los partidos minoritarios, a las situaciones que se dieron, a las confusiones que se dieron respecto de si el voto era obligatorio o no, y si, a ver, sabemos que el voto es obligatorio, claro. La cuestión era si se sancionaba o no el incumplimiento. Sí, claro. Entonces, eso también provocó confusión. Además, entonces son varios los aspectos que deben analizarse. Entonces, hay una ventana de oportunidad para que el Tribunal Electoral lleve adelante un análisis minucioso, además del uso de la boleta única. Una anécdota, las urnas y los votos, tiempo después de la elección, se destruyen, ¿sí? Antes de que se destruyan esos votos, sería muy oportuno que hagamos una selección aleatoria o direccionada incluso de aquellas urnas en las cuales detectamos mayores números de votos nulos o de votos en blanco en algunas categorías y las analicemos. Bien, la última pregunta, y también lo repasamos con la placa, aprovechándola, por cómo ha quedado conformado el Tribunal de Cuentas, ¿no? También otra novedad, que sea la oposición la que en definitiva rechace o acepte la propuesta del oficialismo, ¿no? Eso es una novedad absoluta. Total. El Tribunal de Cuentas es un órgano, bienvenido el resultado, entre otras cosas, no solamente por la cuestión de la distribución del poder, sino porque despierta la atención de los ciudadanos en ese organismo creado por la Constitución provincial, que Córdoba tiene una ventaja, mientras que en otras provincias esos organismos de control son de designación por parte del Ejecutivo. En este caso, se da la posibilidad de que sean los propios ciudadanos quienes opten por quienes integran el Tribunal de Cuentas. Eso sucede a nivel provincial y a nivel municipal. Habitualmente, el efecto arrastre de la cabeza de la lista hace que los miembros del Tribunal de Cuentas pertenezcan al mismo partido político del oficialismo. Una cuestión importante, el Tribunal de Cuentas hace un control administrativo preliminar, es lo que se conoce como el control preventivo del gasto, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que el proceso de la ejecución del gasto público tenga un mayor nivel de análisis, con un mayor nivel de detenimiento por parte de la oposición en este caso, porque tiene mayoría dentro de la composición. Ustedes lo mostraban recién, son dos integrantes de Juntos por el Cambio y un integrante. Cuando hay alguna controversia en relación a un expediente de gasto público, el dictamen de la mayoría le da vía libre a ese expediente. El oficialismo, en este caso el gobernador electo de Ardoras, no va a tener esa mayoría automática en el Tribunal de Cuentas. Entonces, los procesos alrededor del gasto público pueden llegar a tener periodos más extendidos. Se viene un gobierno evidentemente de consenso, de diálogo, de debate, y bienvenido sea. Absolutamente. Me sumo a lo que decías. Muchas gracias, muy amable. A ustedes.